Ustedes estuvieron festejando ayer nuestra celebración de los 150 años. Un poquitos. ¿Ustedes no se vistieron de rojo, blanco y azul ayer? ¿No? Como dijera nuestro pastor, estamos continuando con la cuarta predicación, pero segunda parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. En cierta ocasión, un pastor y su hijo fueron a comprarle un regalo de Día de las Madres a la mamá del niño. A la mamá le gustaban las figuras de cristal y el padre decidió que eso era lo que iban a comprarle. Unos días antes de llegar el Día de las Madres, el padre estuvo investigando y encontró una galería no muy lejos de donde vivían, donde compraría esa figura de cristal. Llegó el día de hacer la compra, el padre pastor agarró a su hijo de unos 4 o 5 años, lo subió al carro y se fueron a la galería. Cuando llegaron a la galería, el papá estacionó el carro, bajó al niño de su asiento, lo tomó de la mano y entraron a la galería. Al instante que entraron por la puerta, los ojos del niño se abrieron como si fueran focos de camión. Nunca en su vida tan larga de 4 años había visto unas figuras tan lindas e interesantes. Rápidamente le comenzó a dar comezón, piquiña, le estaba caminando como arañas por la piel. Y él se empezó a rascar las manos porque ya ustedes saben lo que estaba pasando. El que estaba atendiendo en la galería, al ver al papá con su niño, lo llamó a que se acercara. Y sin decir mucho, apuntó hacia un rótulo, un sign que tenía ahí. Y el sign decía, si lo rompes, lo pagas. You break it, you buy it. Y en los 2 segundos que el papá está ahí con el que está atendiendo, se enfuscó y el niño se movió de su lugar. Y cuando el papá voltea, nomás alcanza a ver en cámara lenta cómo la figura va cayendo, hasta que ¡pras! En el suelo y los pedazos rodan y le comienzan a pegar en el zapato al papá. El hijo miró al papá con esa mirada de desespero, preocupación y miedo. Y el que estaba atendiendo solamente apuntó hacia el sign que dice, si lo rompes, lo pagas. El papá miró al niño y si fuera yo, hubiera dicho, ¿dónde está el papá de ese nene? ¿Qué irresponsables son de dejar al nene sin atender? El niño había sido el que rompió la figura. Quien debía pagar era el niño. El sign decía, si lo rompes, lo pagas. Quien cometió el pecado fue el niño. Él debía haber pagado. Pero como el padre era un padre bueno, en fin, pastor, él dijo, yo me hago responsable. Yo pago la cuenta. Yo doy el dinero por la figura rota
que mi hijo rompió. Padre pagó por la figura rota, pagó por una figura más chiquita para la esposa que lo que pensaba comprarle y se fueron de la tienda. Nosotros, al igual que ese niño, hemos roto algunas cosas. Hemos roto los estatutos, las leyes, lo que Dios ha establecido que es bueno para nosotros. Y lo hemos hecho pedazos en el suelo. Y al igual que el niño, nosotros no tenemos cómo pagar esa deuda. Pero qué bueno que nosotros tenemos un Padre. Qué bueno que nosotros tenemos un Padre celestial. Que Él sí no piensa dos veces. Él no dice, me voy a alejar. Ay, ¿de quién es ese nene? Mejor me voy. No. Él dice, mi hijo pecó, pero yo tengo otro hijo que puede rescatarlo. Yo tengo otro hijo que puede arreglar su situación. Y de eso es que nosotros vamos a hablar en este día. Nosotros vamos a continuar hablando del proceso de la vida cristiana y cómo el Espíritu Santo obra en ese proceso. Y vamos a ver los pasos de la justificación y la santificación. Primera de Corintios 6:11 nos dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La semana pasada estuvimos revisando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente a través de las etapas de regeneración y conversión. Explicamos que la regeneración es un despertar espiritual donde la persona se da cuenta que está en pecado y que necesita ayuda para resolver ese problema. O sea, necesita un Salvador. Mencionamos cómo Jesús le explicó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Este despertar que sucedió en nosotros y ocurre en todos los creyentes en el momento sucede en el momento donde el toque del Espíritu Santo provoca una reacción en nosotros. Y esa reacción nos lleva a la conversión. Esta segunda etapa es donde la persona hace dos cosas. La persona se arrepiente de su pecado, se aleja de él y deja de confiar en sí mismo. Aprendimos que en el arrepentimiento, Dina, I lied. I do have a Greek word in here. Aprendimos que en el arrepentimiento o metanoia es cambiar de mente o pensamiento y que incluye la idea de cambiar de rumbo o dirección. Que solo por la obra del Espíritu Santo podemos hacer ese cambio. La segunda parte de la conversión es poner la fe en Jesús. Vimos que solo el Espíritu Santo nos da el poder y la voluntad para voltear nuestra mirada a Jesús y poner nuestra fe en Él como Señor y Salvador. Y que en el momento que hacemos eso, el Espíritu Santo hace morada en nosotros y nos sella como propiedad exclusiva y legítima de Dios. Y de ahí el caminar cristiano continúa con la justificación. Justificación es ser hechos justos o arreglar cuentas con Dios. El versículo 1 de Romanos 5 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver claramente la conexión entre la segunda etapa y la tercera etapa.
Porque dijimos que la segunda parte de la segunda etapa de conversión es fe en Jesús. Y esa fe, ¿qué es lo que produce? Justificación. La fe nos lleva a la justificación y después tenemos paz con Dios. Ahora, ¿qué es lo que es ser justificados? La justificación es una declaración forense que Dios hace de nosotros, afirmando nuestra inocencia al aplicarnos la justicia de Jesús. ¿Por qué digo que es algo forense? Porque tiene que ver con procedimientos legales. La justificación es un proceso legal divino donde Dios está cerrando cuentas con nosotros. Entremos más a fondo. Primero, Dios en el Edén estableció la ley universal para toda la humanidad. Génesis 2, 16 al 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Romanos 6, 23, Pablo nos recuerda, porque la paga del pecado es muerte. Lo vamos a dejar ahí. La paga del pecado es muerte. Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido. Y por ese pecado, todos nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores y por ende nos hemos ganado la recompensa de nuestro pecado, que es la muerte. Y aunque tenemos un Dios bueno, Dios no tiene nenes buenos y entonces Dios no cambia sus estándares. Él no cambia la ley que ya Él había establecido. Dios es justo y en su justicia, a través de un juicio, nos trae a cuenta por los pecados que hemos cometido. Pero hay una gran diferencia en la corte de Dios y en la corte que nosotros vemos aquí en la tierra. Porque la corte aquí en la tierra dice que tú eres inocente hasta que eres declarado culpable. Innocent until proven guilty. Hasta que comprueban que tú eres culpable, tú eres inocente. En el tribunal divino del pecado no sucede así. Todos entramos como culpables. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo quiero que ya usted tiene la imagen de una corte en su mente, un tribunal. Vamos a elaborar un poquito eso. Imagínese que usted está en la corte. Le dicen, póngase de pie para recibir al honorable juez justo, creador del universo. Usted se pone de pie, entra Dios, se sienta en su trono. Dios recibe una lista y empieza a leer. Estas son las acusaciones. Mentiroso, ladrón, murmurador, asesino, desobediente, adúltero, fornicario, borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Lee todos los pecados que hemos cometido. Y de repente nos pregunta, ¿cómo se declara usted? Y justo cuando nosotros vamos a decir lo único que podemos decir, culpable, porque no tenemos ningún otro remedio. Cuando vamos a decir culpable, irrumpe Jesús en la escena y dice, no, aguanten. Miren mis manos, miren mis pies, mira mi frente, mira mi costado.
Yo pagué el precio por esos pecados. Yo le pongo mi justicia a esa persona para que ellos no sean condenados. Y como Dios es justo y también bueno, Él dice, yo acepto el sacrificio perfecto de Jesús como paga de los pecados que has cometido. Y no solamente eso, entonces nos permite recibir la justicia que le pertenece a Jesús como si fuera nuestra. Como si fuera nuestra. Ahora, ese proceso de aplicar la justicia de Jesús a nosotros tiene un nombre medio raro. Se llama imputar. ¿Ok? Se llama imputar. Y eso simplemente quiere decir registrar algo a cuenta de alguien. Es tomar un registro legal asignando algo a la cuenta de una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Jesús imputa su justicia hacia nosotros? Lo primero que sucede es que la culpa de nuestro pecado es quitada y nuestro expediente lee no culpable por los méritos de Jesucristo. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. La segunda cosa que sucede es que la justicia de Jesús se nos es asignada a nosotros y nosotros somos declarados justos. Justos. Como si nunca hubiéramos pecado. Es a ese nivel. ¿Por qué? ¿Por qué es a ese nivel? Porque la obra de Cristo sobre el pecado es una obra completa y eficaz. No es como en el Antiguo Testamento, donde se mataba un animal y se rociaba la sangre y esa sangre cubría, tapaba el pecado por un año. No. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús en Juan 1:29, él declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita, que lo borra, que lo erradica. Entonces tú y yo, cuando Jesús nos imputa su justicia, Dios nos mira a través de esa justicia y dice, no, este hombre nunca pecó, este hombre es justo, este hombre es intachable, este hombre no tiene por qué estar en esta corte porque él es inocente. Qué bonito es eso, ¿no? ¿Usted no le da un aplauso a Jesús porque Él nos da su justicia? Para ponerlo de otra manera, vamos a ver cómo nos los describe Isaías. Isaías 61:10, la primera parte dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Me rodeó de manto de justicia. Lo que él está diciéndonos ahí es que nosotros somos arropados con la justicia de Jesús. ¿Y sabes quién es quien lo hace? ¿Quién usted cree que hace eso por nosotros? El Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:1 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. La justicia de Jesús, Él fue el que la pagó, Él fue el que la compró, Él fue el que fue a la cruz para hacer toda la obra. Pero quien nos la pone a nosotros encima es el Espíritu Santo. Jesús la compra, el Espíritu Santo nos las aplica. Si fuéramos a decir que la justicia de Dios es un manto, es una chaqueta, es una toga, es algo que uno se pone,
Jesús la paga, la compra, se la entrega al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos viste con ella. ¿Ok? Y desde que pensé en eso de un manto, he pensado en los mantos invisibles que a veces usan en las películas, ¿verdad? Que la persona se cubre y entonces nadie lo puede ver. Pues esto es como un manto invisible también. Pero cuando te cubres con eso, lo que no se ve son tus pecados, lo que no se ven las cosas que no le agradan a Dios. Lo que no se ve es todo lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Así que deja que el Espíritu Santo te vista con el manto de justicia que viene de Jesús. Después que somos justificados, cuentas claras, no condena, ya cuenta limpia, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? También mientras estudiaba eso, yo me imagino, es que la mente de uno sigue corriendo, ¿verdad? Yo me imaginaba a Dios como sentado en un escritorio, ¿verdad? Como con un bonche de facturas de personas que le deben. Y ahí estaba mi nombre. Y como siempre aparece en las películas, que los que están facturando tienen una estampilla así bien grande con letras rojas que dice paid o pagado, paid in full, ¿verdad? Entonces yo me imaginaba a Dios así con una estampilla en mi acta, en el expediente mío, haciendo justificado por Jesús. Y quitaba la otra página, justificado por Jesús, por los méritos de Cristo, cuenta pagada en su totalidad. Porque eso es lo que es ser justificado por Jesús. Él nos atribuye a nosotros lo que Él tiene como su carácter, como quien Él es. Entonces recibimos la justicia, pero luego que recibimos la justicia, se limpia nuestra cuenta, entonces nosotros tenemos que comenzar un proceso que se llama la santificación. Yo no sé lo que usted entienda por ser santo. Cuando yo era muchacho, a mí me decían que la santidad tenía que ver con lo que te ponías, con lo que usabas, con lo que vestías, con un sinnúmero de otras cosas. Y en cierto modo, sí, eso es válido en algunos aspectos. Sí, de la manera que tú te vistes, dice quién tú eres. Y si tú eres un hijo de Dios, pues debes de vestirte como un hijo de Dios. Eso es simple. Pero la santidad no es solamente eso. La santidad es una separación y algo que sucede dentro de ti, que entonces luego brota fuera de ti, porque tú no lo puedes esconder adentro. ¿Ok? Y la santidad tiene dos partes. La santificación tiene dos partes. Y voy a usar los términos que se encuentran en los libros de teología. La primera parte de la santificación es santificación posicional. Positional. Posicional. Ser santo, literalmente quiere decir ser apartado, separado para algo específico. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que personas eran santificadas, objetos eran santificados. En Éxodo 29, 1 dice, esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Y contiene las instrucciones que Dios dio a Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes.
También en el tabernáculo, que se consagró el tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo. Número 7 dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Todas esas cosas fueron declaradas santas, separadas y apartadas para algo específico. Y normalmente cuando estás hablando de santificar, estás hablando de separado para Dios, para la obra de Dios. De manera similar, cuando la obra redentora de Jesús comienza a trabajar en nuestra vida y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, en ese instante somos separados para Dios y declarados santos. Hebreos 10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez para siempre. Una vez para siempre. Entonces, esta santidad de la que está hablando el escritor de Hebreos no es lo mismo que la vida de santificación que nosotros vivimos en el cristianismo. Porque ahí él dice que nos hagamos santos una vez para siempre. Entonces, esto es algo instantáneo, es algo que declara quién tú eres, declara tu estado de ser y declara tu identidad. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, tú eres hecho santo. Volvamos al versículo que leímos al principio, 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Entonces, esa santidad es una santidad inicial que declara quién tú eres. Por eso es una santificación posicional, porque te dice cuál es tu posición delante de Dios. He's telling you your identity. You are holy. You are holy. From the day that you accept Christ into your life and the Spirit comes to dwell in you, you are made holy in your identity. ¿Ok? Pero hay una segunda parte de la santificación. Y eso es la santificación progresiva. Progresiva. Cuando uno piensa en la palabra progresiva, uno piensa en escalones, en etapas, en un tramo largo, algo que sucede por mucho tiempo. No es algo que tú comienzas hoy y terminas mañana. Es algo que continúa por mucho tiempo porque es algo progresivo, va incrementando mientras más tiempo tú duras en ese proceso. Y la santificación progresiva es el proceso por el cual el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas para que al pasar del tiempo nosotros nos parezcamos más y más a nuestro pastor. Para que al pasar del tiempo nosotros nos parezcamos más y más a nuestro Padre. Para que nosotros al pasar del tiempo nos parezcamos más y más a Jesús. A Jesús. Jesús. There's no other standard. No hay otra meta. No hay otra meta. Y si yo fuera a cerrar todo lo que tengo aquí ahora mismo y terminar este mensaje, yo le diría que el único trabajo del Espíritu Santo en la santificación progresiva es asegurarse que nosotros todos los días nos parezcamos más y más a Jesús. A Jesús.
Ya lo dije, la santificación progresiva dura toda la vida. Nunca la vas a alcanzar hasta que mueres. Porque en ese momento, que son los siguientes pasos que veremos en otra predicación, en ese momento, perseverancia y la glorificación, entonces es cuando Dios completa la obra en nosotros y transforma nuestro cuerpo, transforma nuestro ser y nos lleva a su presencia para morar por la eternidad. ¿Ok? Pero diría mi papá, esos son otros 20 pesos. Ahora vamos a ver tres maneras en las que el Espíritu Santo obra la santificación progresiva en nuestra vida. Primeramente, el Espíritu Santo nos guía. Y nos guía, yo tengo puesto aquí, a dos cosas. Primeramente nos guía al conocimiento de Dios. Primera de Corintios 2, 9 al 11 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, usted necesita ser BFF con el Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros estuvimos en casa de nuestro vecino ayer hablando con algunos vecinos que él invitó de la comunidad. Y el Señor estaba preguntándonos por Ciudad de México. Yo lo que le contesté de Ciudad de México, le dije, hemos ido, Alejandra me llevó allá a conocer a Ciudad de México cuando éramos novios, fuimos acompañados, para que todos sepan. Y la aclaración. Y fuimos a Teotihuacán, a las pirámides del Sol, subimos a donde hacían los sacrificios allá arriba. Bien impresionante, muy, muy bello, muy bello. Paseamos, fuimos a Bellas Artes a ver la Orquesta Sinfónica de México, fuimos al Zócalo, fuimos a comer a un restaurante viejísimo de los azulejos. Paseamos en un taxi, nos subimos al transporte público, oh my goodness. Eso sí fue una aventura. Pero lo bueno que nosotros teníamos era que la persona que nos estaba dirigiendo vivía en Ciudad de México. Entonces, él era de ahí. Él conoce el lugar, él sabe dónde meterse, dónde no meterse. Y eso es muy importante cuando uno va a un sitio que uno no conoce. Tener un buen guía. De la misma manera, si nosotros queremos conocer los aspectos de Dios, nosotros necesitamos un buen guía. Nosotros necesitamos a alguien que nos dirija. Nosotros necesitamos a alguien que nos enseñe las cosas de Dios, porque el cerebro humano, perdón la palabra, es bruto y no entiende las cosas de Dios. Nosotros no entendemos las cosas de Dios. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo para iluminarnos, para que nosotros nos demos cuenta, espérate, es que Dios me está hablando. Porque nosotros no comprendemos las cosas de Dios. Entonces necesitamos un guía. Y ese guía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es quien nos revela a Dios a nosotros. También el Espíritu Santo nos guía a obedecer a Dios. Romanos 8, 3 al 5 dice, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El Espíritu nos guía a obedecer a Dios, a no seguir entregándonos a los deseos carnales que tenemos, a no seguir rindiéndonos cuando nos viene un pensamiento, rindiéndonos cuando nos viene un sentimiento, rindiéndonos cuando nos viene una situación, y siempre volvemos a lo mismo como hablábamos hace unos domingos. No, el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros podamos tener la fuerza para obedecer a Dios. Pero no funciona si no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Si Él no es nuestro BFF, y yo sé que eso suena chistoso, pero Él tiene que ser tu best friend forever. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ver en la televisión y a nuestro alrededor y en todos lugares que nos metemos un saco de cristianos que no andan con el Espíritu? Que no demuestran ser guiados por el Espíritu de Dios, pero se llaman cristianos, porque en algún momento a ellos les gustó este proceso, pero a ellos no les gustó rendirse al Espíritu Santo. Y yo lo dije en una de las predicaciones, no es qué tanto tú te puedes llenar del Espíritu Santo, es que tanto tú rindes de ti al Espíritu Santo. Porque nosotros queremos llenura, llenura, llenura. Cuando el Espíritu Santo se mete dentro de ti, Él te llena por completo. You have the whole Holy Spirit in you. Está dentro de ti. Tú no necesitas más del Espíritu Santo. Tú tienes que rendirle más de tu vida al Espíritu Santo para que Él tome control. Para que Él tome control. Sí, denle un aplauso al Señor porque nosotros queremos vivir según los deseos de la carne, pero disfrutar de los beneficios de la santificación y de la justificación y de todo lo otro que viene con la vida cristiana. Y eso no funciona. Eso no funciona. Quizás Dios nos ve como perfectos a través de la justicia, porque eso es lo que hace la justificación. Pero eso no quiere decir que la naturaleza pecaminosa no todavía está jalando dentro de nosotros. ¿Ok? Y que nosotros no podemos cometer un pecado. Lo que pasa es que nosotros ya no practicamos el pecado. Ya nosotros no nos gusta ir a pecar. Ya nosotros no nos llama la atención ir y hacer las cosas que hacíamos antes. Pero en el instante que tú le echas al Espíritu Santo a un lado, ese viejo hombre se levanta dentro de ti en 2 segundos. El Espíritu Santo nos ayuda a ya no vivir bajo los deseos carnales y a vivir según los deseos de Dios, que son los mismos del Espíritu. Otra cosa que hace el Espíritu Santo en nuestra santificación es que nos transforma. Nos transforma para que demos fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo cuando estaba escribiendo esta parte como que me dio un poquito fuerte. Porque si yo leo esa lista de 9 cosas
y yo le digo a usted cuáles de esas yo estoy dando fruto, yo creo que la lista sería bien corta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas de esas cosas? Hagan una lista usted, una lista mental. Haga una lista mental. ¿Cuántas de esas cosas en nuestra vida se ve que dan fruto? Nosotros tenemos gozo cuando viene la prueba, gozo cuando viene la tribulación. Yo recuerdo cuando el trabajo dichoso ese que yo tuve en Precise, en New Bedford. Cuando finalmente salí, después de todas las quejas que yo le había dado al pastor de ese trabajo, el pastor me dijo, ¿no hubiera sido mejor que tú le hubieras estado dando gracias a Dios durante el proceso en vez de al final cuando ya alcanzaste lo que querías? ¿No hubiera sido mejor tener gozo en la prueba? Tener gozo en la tribulación, tener gozo en el momento donde uno dice, este no es momento de gozo. Porque el gozo no es sentimiento. El gozo no es sentimiento. Es un estado de confianza, es un estado de mente, de confianza de que todo está bajo control y que Dios lo tiene bajo su control. Entonces el Espíritu Santo nos transforma para que demos fruto. Y ahí está la lista. Busque las definiciones de todas esas palabras y diga, ¿cuál de esas yo puedo trabajar esta semana? ¿Cuál de esas yo puedo dejar que el Espíritu trabaje en mí esta semana? La última, templanza, que en inglés se traduce self-control. ¿Cuántos de nosotros tenemos templanza? ¿Cuánto nosotros controlamos nuestras emociones cuando nos hacen algo? Controlamos nuestras reacciones. Porque es bien fácil decir, no es lo que te hagan, es como tú respondes. Y eso es la verdad. A mí nadie me puede obligar a hacer algo que yo no quiero hacer. Pregúntale a Alejandra. Ella dice, tú tienes a todo el mundo engañado. Piensan que yo mando, pero... Right? Nadie te puede a ti obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Tu reacción, tú la controlas. Pero ¿estás controlando tú la reacción con el Espíritu Santo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo controle tu reacción? Continuemos. El Espíritu nos transforma a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como dije anteriormente, dentro de todo lo que podemos decir de la santificación, lo más importante es que lleguemos al objetivo de parecernos a Cristo, parecernos a Jesús, que seamos más y más como Él. No cantemos, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. No, yo quiero ser más y más como Cristo, yo quiero ser más y más como Él. Así, eso es lo que debemos cantar. Eso es lo que debemos cantar. Porque ¿qué más queremos de Cristo? ¿Qué más queremos si Él se entregó completo? Dejó su trono, vino, vivió como nosotros, sufrió lo que nadie ha sufrido, murió.
pero resucitó. Pero resucitó. Entonces, ¿qué más nosotros queremos de Cristo? No. Yo quiero parecerme más a Él. Y Pablo lo describe de esta manera en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como Cristo yo quiero ser, como nadie más. A mí no me importa imitar a nadie. A mí no me importa imitar a nadie, a mí me importa imitar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo haga de mí una imagen que refleje a Cristo. El Espíritu Santo también nos empodera. Nos empodera primeramente para el servicio, para servir. Primera de Corintios 12, 7 al 12 dice, pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro dones y de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo tiene, ¿cuántos cuerpos? Uno. ¿Con cuántos miembros? Entonces, todos esos dones que se describieron ahí, ¿para qué cuerpos se necesitan usar? ¿Para el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros. Y no solamente nosotros. Todos los creyentes que profesan que Jesús es su Señor y Salvador alrededor del mundo es el cuerpo de Cristo. Y todos los miembros reciben estos dones, diversos dones. No a todos se les da el mismo. Y no todos reciben todos. Pero todos reciben según el Espíritu quiere darlos. ¿Para qué? Para que obren dentro de la iglesia, para que sirvan al cuerpo de Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo está santificando tu vida, si el Espíritu Santo está santificando tu vida, el resultado de eso es que dentro de la iglesia tú debes estar sirviendo en alguna función u otra. Porque hay muchos que vienen el domingo, se sientan, se tiran para atrás, reciben el mensaje, se paran, saludan, hablan un ratito por la puerta hasta el otro domingo. Exactamente. Hermana, ¿necesitamos a alguien que nos ayude abajo en la cocina? Nadie. Hermana, ¿necesitamos a alguien que vaya arriba? No, yo no puedo. Ese no es mi don. Ese no es mi don. Y le dan una lista de 20 cosas para hacer, ninguno son su don. Porque lo que quieren es llegar, recibir, ser servidos, no servir, ser servidos, ir a sus casas y ya. Eso no es la obra santificadora del Espíritu en nuestra vida. Porque a todos algo le dio Dios. A todos nos dio algún don. Y si tú no lo estás usando en la iglesia, entonces tú estás invalidando lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Y entonces nos sentimos deprimidos, nos sentimos mal, nos sentimos como que algo no está bien, que nos falta algo. Lo que te falta es servirle a alguien. Eso es lo que te falta. Te falta servirle a alguien, te falta hacer algo por alguien más y no esperar que todos lo hagan por ti. El Espíritu Santo nos empodera para servir. Para servir. Y primeramente aquí, en la casa. Aquí en el cuerpo de Jesús. La última cosa que tengo en la lista. En la santificación progresiva, el Espíritu Santo nos empodera para predicar el Evangelio. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban consagrados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si usted está en el proceso de santificación y usted no está compartiendo el Evangelio con alguien, usted tiene que dar un rewind y regresar con el Espíritu Santo para que empiece a trabajar en su lengua. Y yo entiendo que nosotros también compartimos el Evangelio con nuestro testimonio. Pero va a llegar un momento donde tú tienes que abrir la boca. Va a llegar un momento donde tú tienes que, porque, tú testificas con tu testimonio, la persona va a darse cuenta y va a decir, oye, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo diferente que hay en ti que yo estoy notando? ¿Por qué tú actúas de esta manera? ¿Por qué tú no actúas de esa otra manera? ¿Por qué tú no te comportas como los demás en el trabajo? ¿Por qué tú te comportas como una persona recta? ¿Por qué tú eres? Entonces ahí tú tienes que dar una respuesta, no puedes quedarte callado. You gotta talk. Entonces el Espíritu Santo nos empodera para compartir el Evangelio. Tenemos que predicar, no hay opción. No hay opción. Tenemos que compartir el Evangelio. Y lo hemos dicho un montón de veces. Dios nos da la manera, el proceso. Empieza en tu casa. Después vete con el vecino. Después vete con el de arriba de la calle. Después, en el trabajo. No es tan difícil. El plan Dios lo estableció desde un principio. Start close and grow. Pero tenemos que atrevernos a hablar. Tenemos que atrevernos a hablar. Regresemos con el niño de la historia del principio. Porque nos quedamos que pagaron por una, le dieron una bolsa de piezas y compraron otra más pequeña para la esposa porque no le alcanzó para más. Y se fueron de la tienda. Pero en el camino de la... No, hermana, el papá no es tan cruel. En el camino, ¿qué usted cree que el papá hizo con el hijo? Hijo, por favor, cuando nosotros salgamos, no puedes agarrar las cosas. Por favor, déjame a mí. Si tú tienes una pregunta de algo, dímelo a mí. Y entonces el papá empezó a hablar con el hijo. ¿Para qué? Para que la misma cosa que el hijo había hecho al principio, que lo metió en problemas, no lo vuelva a hacer para que no se meta en otro problema. Esa es la santificación. Dejar de hacer lo que estabas haciendo antes, que te metió en problemas. Dejar de hacerlo para no meterte en esa misma situación otra vez. Y no estamos hablando de perder la salvación, nada de eso. Porque si tú eres salvo, tú eres salvo.
Eso no hay. Pero si tú nomás estás jugando a la salvación, entonces tienes un problema. Tienes un problema. Tienes que asegurar tu salvación. Yo tengo que asegurar mi salvación y estar 100% seguro de que lo que yo estoy haciendo es lo que Dios quiere. Pero nosotros, Jesús provee justificación para limpiar nuestro récord y nos provee santificación para limpiarnos continuamente, transformarnos, llevarnos al conocimiento de Dios, movernos a predicar el evangelio y compartir, y para que produzcamos fruto y seamos de bendición en nuestra congregación. La próxima vez que prediquemos, entonces vamos a ver perseverancia y glorificación, que es ya cuando Dios nos llama a su presencia. Pónganse de pie conmigo, por favor. Pastor puede ir pasando. Me pidieron que